Ya. La presión osmótica es la presión que debe ejercerse. La presión osmótica es la presión que debe ejercerse a una solución. Es la presión que debe ejercerse a una solución con la finalidad de evitar el paso del disolvente, con la finalidad de evitar el paso del disolvente a través de una membrana permeable. A través de una membrana permeable. Ya. Entonces aquí tenemos nosotros a nuestro disolvente. Disolvente. Y aquí vamos a tener nuestra solución. Esta parte es así. Ya se ha generado una solución. Y lo que tenemos aquí es una membrana permeable, donde este puede pasar acá. Justo acá está la membrana permeable. Hagan de cuenta que esto es como... Hagan de cuenta que los quintales de azúcar. Esto es un quintal de azúcar. Entonces, si ustedes van a ir mojando, ¿no? Su quintal de azúcar está en el suelo y van a ir mojando aquí. Agua. ¿Qué va a pasar con el quintal de azúcar? El agua poco a poco va a ir penetrando al azúcar, poco a poco. Poco a poco va a ir avanzando, ¿no ve? Poco a poco va a ir avanzando, va a ir avanzando, va a ir avanzando. Obviamente aquí obviamente está generando una solución. Ya el azúcar es el soluto y estos están generando ya una solución. Todo el líquido que estuviera ahí en este quintal y este quintal de azúcar solamente no tiene una bolsita que lo proteja, no tiene un nylon. Sin embargo, este quintal de azúcar es un yute nada más. Y pues penetra, ¿no ve? Penetra el agua. Entonces, si nosotros le aplicamos una presión a esta solución ya, entonces yo le decía, detente, ya no quiero que pases agua, entonces, detente, yo voy a hacer eso. Voy a hacer eso de tal manera que se va a detener. Entonces, aquí hay una presión. Presión. Que se denomina, en este caso ya va a ser pi. Nos tenemos que acordar de la ecuación de estado, porque es facilita esta presión osmótica. Entonces dice, al ser solución, tiene una concentración. La concentración sigue siendo la clave. Y gracias a esa concentración podemos saber nosotros la molaridad, la normalidad, la molalidad y la fracción molar del disolvente. ¿Listo? Esta es la que nos interesa, la molaridad. La molaridad. Esta molaridad se define como los moles del soluto por litro de solución. Moles. Moles del soluto por litro de solución. La molaridad. Entonces, voy a recordarme de la ecuación de estado. PV igual a NRT, pavo ratón. Ese volumen que se pase al otro lado, y voy a generar moles por volumen. Todo eso RT. A esa presión ahora se la conoce como pi.
moles sobre volumen. Los moles dividido entre volumen, que normalmente en una ecuación de estado siempre está en litros, vamos a tener la concentración molar. Pero para fines de fórmula se le pone C. ¿Sí? Pero eso se refiere a la concentración molar. Entonces, la presión osmótica, esta es su fórmula. Es la concentración molar por R y temperatura. Y presión, ya saben que esta va a ser en atmósferas o bien va a ser milímetros de mercurio. Y si utilizas atmósferas, la R va a ser 0,082 normal. Y si utilizas milímetros, 2.4. Esto por supuesto que esta ecuación es para los gases. Esta es una ecuación de estado para los gases. Sin embargo, esta no es una ecuación de estado para gases. Es como que una especie de ecuación de estado modificada, pero esta ya sirve para los líquidos. Presión, la presión osmótica. C es la concentración molar. Lo voy a poner. Este era porcentaje en masa antes, ¿no? Porcentaje en masa del soluto. Gracias a este porcentaje másico del soluto, les había dicho que se puede obtener absolutamente todo. Pero ahora esta C se la denomina concentración molar. Concentración molar. Así. Ya está. R normal. R ya saben, temperatura obviamente igual en Kelvin. Temperatura en escala absoluta. En Kelvin. Y presión osmótica. Presión osmótica. Entonces no hay mucho donde explicar esta parte. Directamente nos pasaremos a un ejercicio. ¿Ya? A ver. Nos pasaremos a un ejercicio. Más nítido parece que estuviera la imagen. Parecía que está más nítida. Ya. Ahora del PDF, perdón que los corte directo. ¿Dónde hay presión osmótica? No hay presión osmótica aquí. Soluciones, propiedades coligativas, aumento, descenso. El 30 puede ser presión osmótica. El 30 o el 31 es presión osmótica. El 30. El 30. Ya. Este haremos. Este dice el 30. Hallar la concentración en gramos por litro. Hallar la concentración en gramos por litro de una disolución de glucosa, 6,12,6, que a 25 Celsius es isoosmótica con una solución de urea, NH2CO NH2 a 12 Celsius, la cual contiene 3 gramos de urea en un volumen de 150. Entonces, lo voy a poner aquí, citos. Espero puedan leer. Por ahí va a estar. Ya. Halle la concentración en gramos por litro de una solución de glucosa. Entonces, toda solución, el hecho de que tenga molaridad y no sé, si esto está a una determinada temperatura, ya podemos saber cuál es su presión osmótica. Voy a poner una, voy a poner otra. Este había tenido glucosa. Y este había tenido urea. Lo van a sacar sus pesos moleculares tanto de la urea como de la glucosa. Este está acá y este está acá.
¿Cuánto de glucosa, cuál es la concentración en esta parte de glucosa? Si más no recuerdo, esto está a 25 Celsius y se encuentra a 12 grados centígrados. De este hay que hallar una concentración, pero esta concentración tiene que estar en gramos sobre litros. No quiere que esté en mol por litro, gramos litro quiere. Ahora dice que estos son isoosmóticas. Ya de hecho sabemos que la palabra iso es igual. Esto de la osmosis se refiere a la presión, entonces van a tener mismas presiones osmóticas ambos. Entonces la presión que ejerce la glucosa en esta parte, pi de la solución número 1, ¿no? Pi de la solución 1 es igual a pi de la solución 2. Eso significa la palabra isoosmótica. ¿Qué datos más tenemos? De la glucosa, ¿qué datos más hay? A ver, ayúdenme, chicos. ¿Qué datos más hay? Está ahí abajo, creo, el enunciado. ¿Qué datos más tenemos de la primera parte de la glucosa? Porque luego nos habla de la urea. Eso nomás sería Ingen, no dice más. Ya. De aquí de la urea solamente son las temperaturas, no hay masas, nada, no hay volúmenes. Al final Inge dice, la cual contiene 3 gramos de urea en un volumen de 150 ml. Ya, 3 gramos de urea. 3 gramos de urea. Y estas están disueltos en 150 ml de solución. Aquí vamos a poner volumen de la solución 1, volumen de la solución número 2, 150 ml. Ya. Pesos moleculares, ¿cuánto les hace? De la glucosa y de la urea. De la glucosa, Inge, 180. 180. De la urea, 60. 60. Ya, muy bien. Pesos moleculares ya están. Ahora decimos. Esto de la presión osmótica es la concentración. Ustedes de acá, de la ecuación de estado, se tienen que acordar. Esto es lo mismo, que es lo único que cambia, y esto se vuelve pi. Lo demás sigue siendo ecuación de estado. Es lo único que cambia. Lo único. Entonces, podemos decir, vamos a venirnos a los datos y decimos, ¿qué es lo que hay? A ver, estos gramos los puedo volver moles. Tengo el volumen. Tengo temperatura, tengo aire, así que ya puedo determinar la presión. Cuando yo conozca la presión, son las mismas presiones, entonces ya he ganado el dato de presión. Tengo aire, tengo temperatura, entonces ya he ganado la concentración y eso es todo. Miren. Entonces puedo decir, no necesariamente van a tener que aplicar esta fórmula. Dependiendo de los datos que tengan, pueden aplicar esta de acá, que es la misma ecuación de estado. Lo único que está cambiando es la simbología. Entonces van a decir, ya voy a calcular primero, hallando presión osmótica, hallando la presión osmótica de la urea. Presión osmótica de la urea. Entonces voy a decir, presión osmótica de la urea, había sido igual a, aquí había sido igual, moles. Pero los moles tienen la masa entre el peso molecular. Masa entre el peso molecular, que es 60. ¿Qué más? Ya están los moles. Ya la R, 62.4.
la temperatura. 12 Celsius es 285 Kelvin. Todo es dividido entre el volumen, pero esto tiene que estar en litros. Va a ser 0,15 litros. ¿Cuánto había sido esta presión? Presión, presión, presión. Aquí voy a poner concentración. Finalmente. Evalúenmelo eso. La cosa va a ser I dividido entre RT. ¿Qué presión sale? Inge, le está tapando el enunciado. 5.928, Inge. Ya, 5.928. 5.928. 5.928 milímetros de mercurio. Gracias a esa presión de la urea, el hecho de que sean isosmóticas, entonces ya tengo obviamente la presión de la solución. Hallando presión de la solución 2 voy a poner. No es específicamente del soluto. Solución 2. Entonces ya tengo la presión de la solución número 2. Ahora, esa presión de la solución 2 es exactamente igual a la 1. Entonces voy a hallar la concentración de la glucosa. 5.928 dividido entre R, 62,4, y dividido entre la temperatura, que va a ser 298. Entonces ya voy a tener la concentración de la solución número 1. Esto más calcúlenmelo. $0,319. 0,319, esto va a ser mol por litro. Cuando ustedes hagan su análisis dimensional, se van a encontrar que esto es mol por litro. Y acá hacemos factores de conversión porque no me piden mol por litro. Lo que me está pidiendo es en gramos por litro. Entonces voy a poner el peso molecular de 180. Un mol de glucosa había tenido 180 gramos. Y listo, esa va a ser la respuesta. Esa va a ser la respuesta. Y a ver acá en la respuesta cuánto sale. Aquí debería salir 57. El 30% de esta parte, 60, sí debe estar por ahí. 57 gramos litro. Chueco esta cosa. Bien. Haremos otro ejercicio. Directo nos pasaremos. Quería hacer uno más, pero con las ganas que le ponen, el 32 lo van a hacer ustedes. Nos pasaremos de una vez a... le pondremos ahora como subtítulo solución por electrolito.
Solución por electrolito. Soluciones de soluto volátil. De soluto disociable. Disociable. Entre paréntesis, se denomina esto solución por electrolito. Electrolito. Solución por electrolito. Las propiedades coligativas que hemos visto hasta el momento son tres. Una es presión de vapor, descenso de la presión de vapor, aumento y descenso de la temperatura. Y la que acabamos de ver es ley de Raoult. Sucede que cuando estás mezclando y tienes la solución, preparas la solución, y vamos a tener así. No, de una vez esto. De una vez. Así. Acá. Ya. Este soluto, soluciones de soluto disociable, solución por electrolito, que también se denomina. Bien, este soluto puede ser un ácido, puede ser una base, puede ser una sal. En el caso de que sea un ácido, ejemplo, ácido fosfórico. En el caso de que sea una base, un hidróxido cromoso, cromo o H2. Y en el caso de que sea una sal, le voy a poner un sulfato de aluminio. L2, S oxígeno 4, 3, sulfato de aluminio. Estos, por supuesto que se pueden disociar. Ya recordando todo lo que se ha visto en el prefacultativo, este se disocia como 3 hidrógenos más 1 más fósforo oxígeno 4 con carga menos 3. Este se disocia como cromo más 2 veces OH carga menos 1. Y este se disocia como 2 veces aluminio más 1. Más 3 más 3 veces SO4 con carga menos 2. Entonces esto va a ser 3, esto va a ser 1, este es 1, este es 2, este es 2 y este es 3. Listo. Ya se han disociado. Estoy recordando lo del prefix. Sucede que este soluto, al momento de que ingrese al disolvente o genere la solución, en la solución vía electrolito se puede disociar. ¿Cuándo sucede esta disolución por electrolito? Cuando ya se pone acá una intensidad de corriente. Entonces acá voy a adicionar una plaquita. Sí, una plaquita. Y obviamente esta va a tener un positivo, un negativo, va a tener positivo, negativo. Entonces va a generar una pequeña electricidad va a generar ahí. Entonces yo preparo mi solución y cuando yo hago esto y voy a poner corriente, entonces el soluto va a sufrir una disociación. O incluso cuando se está generando la disolución y esto se está mezclando, obviamente no todos van a permanecer, esto solamente para ilustrar, no todos van a estar como dependiendo el soluto que se tenga, no va a estar entero. Es decir, que uno de cierta cantidad de ellos va a estar entero.
por ejemplo, no sé, el cloruro de sodio, que es el más común, NaCl. Va a estar NaCl, pero no toda la cantidad que se ha agregado. Un poco más, aquí chiquitito. No toda la cantidad. ¿Ya? Va a estar acá. Una cantidad muy poca, entero va a estar. Pero, Roger, ¿dónde está el otro? Porque hasta aquí ya, tú estás añadiendo hasta acá. Esto es esto. Y el resto, y este otro, ¿dónde está? Este de acá está disociado, acá. Entonces aquí hay. Está por acá el sodio más 1, porque se disocia de esa manera. Por acá está el cloro menos 1. Están como iones. Estos son iones. Está en forma de iones. Por ejemplo, aquí tienes 3 iones, 1, 1, 2, 2, 3 iones tienes. Como este está en forma de ion, ya se habla del grado de disociación aparente. Entonces, puedo observar yo acá que se ha disociado parcialmente. Voy a observar y voy a decir, estoy observando que existe un grado de disociación. Existe un porcentaje de disociación. Un porcentaje de soluto disociado. Eso es lo que se puede ver, disociado. Eso es lo que estoy observando en esta parte. Y eso están acá, y están pues en la solución. Está disociado. Todo esto todo este cloruro de sodio como soluto debería entrar con el agua, efectivamente genera toda una solución. Pero hay una parte de él que se disocia. Hay una partecita que no está como cloruro de sodio. Entonces yo digo, en esta parte no, lo que yo estoy observando que existe un porcentaje del soluto que se encuentra así, disociado, y eso está en la solución. Se encuentra disociado. ¿Por qué por qué se dice que está disociado? Muchas veces, o tal vez ustedes han debido escuchar en algunos lugares, en algunos talleres mecánicos, dice, se realiza niquelados, se realiza bronceados, se realiza cromados, dice. Niquelados es lo más común. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en laboratorio? En laboratorio van a tener una solución acá. Una solución de ácido permangánico, HMnO4, en el cual van a introducir ustedes una plaquita. Una plaquita así. Una plaquita de cobre. Por un lado van a poner positivo, por el otro lado van a poner un polo negativo. Y acá van a poner una monedita de 10 centavitos o una monedita de un boliviano. Así. Monedita de 10 centavos van a hacer. Van a introducir. Van a generar la corriente en una placa de cobre. Una placa. Plaquita de cobre. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a existir aquí una disociación. Y este cobre va a estar así como cobre más 1, cobre más 2, etcétera. Así va a estar. Y todo ese cobre de acá que se desprenda gracias a la solución va a estar acá. Ustedes van a introducir un metal de cobre, una placa de cobre, gracias a la corriente, en uno se pone positivo, en el otro negativo. Estamos así. Gracias a la corriente va a suceder que todo ese cobre se desprende. Es como que el ácido también va a ayudar a que este se empiece a descomponer. Se empieza a descomponer gracias a la corriente. Los iones de cobre quedan sueltos en la solución. Pero esto es una especie de imán, la moneda. Y todo esto viene acá. ¿Chan? ¿Chan? ¿Chan?
Y así, como un imán va recogiendo todo lo que este se está desprendiendo, entonces este se empieza a hacer así. Tan, 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 tan. Y todo ya se ha pintado. Y luego sacas tu monedita y la moneda que antes era centavos era esa, pues ahora ya has obtenido una monedita de 10 centavos completamente bañada en cobre. Y va a ser como si hubieras sacado de la fábrica de monedas. Nuevita, nuevita, nuevita va a salir. Ese es el antes y ese es el después. Ese experimento lo van a hacer en su sexto o séptimo laboratorio, van a hacer esto. Entonces, como les digo, ustedes van a introducir, por un lado, ¿sí? Van a introducir su plaquita, esta va a ser la placa de cobre, y van a introducir por el otro lado el metal, su moneda. Ambos van a meter, los dejan, y ustedes van a ver que todo esto se empieza a desprender, y todo lo que se desprende lo empieza a pintar acá, pero lo pinta pues como de una forma uniforme, es como que con un spray está pintando de manera uniforme. Luego le das la vuelta a la plaquita, o tu moneda de un peso, de 10 centavos, lo dan la vuelta, y de nuevo. Y luego sacas tu moneda, y ahí ustedes conocen pues que las moneditas de 10 centavos, ahí, bueno, ya no hay mucho. Hay de color plata y hay de color cobre. ¿No ve? Una está de color cobre. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio. Su monedita color plata, entonces la van a volver color cobre. Es bien interesante, es bien bonito. Entonces, ese dato, todo el mundo se anima. Ya, ahora yo quiero mi moneda de 2 bolivianos. Mi moneda de 2 bolivianos quiero teñir. Dicen. Y así. Es interesante el proceso. Pero en este proceso, pues chicos, se van generando los iones. Iones. MnO4. Aquí existe la disociación. Es aquí donde se puede observar la disociación, y esa disociación pues ya sirve para hacer un determinado proceso químico. Como les digo, serán cobreados, se realizan niquelados, dicen. Los niquelados son de esta forma. Cuando, no sé, antiguamente cuando querían pintar de alguna forma un metal, pues ¿qué formas hay? Que agarres un sprite y empieces a pintar. Empiezas a pintar. Pero hay una forma que es mucho más fácil. De esta manera, tienes una solución, introduces tú la placa de níquel, pones la placa de níquel, y aquí vas a poner tu llanta, el aro de tu automóvil. Vas a poner el aro, vas a poner una placa de níquel, el níquel se va a descomponer, todo ese níquel va a ir, se va a pegar. Entonces, es como una forma de pintado, pero es pues bien finita, es muy precisa. Entonces, como aquí estamos hablando de todo este proceso que ya se encuentran como iones, ¿ves? Les había dicho, el cloruro de sodio entra, pero un tanto de cloruro de sodio en la solución está así. Pero hay otro tanto que se encuentra separado, o sea, se encuentra disociado, está separado. Entonces, lo que yo voy a observar y voy a decir, existe un porcentaje de soluto que está disociado. Entonces, yo voy a decir, a ver, ¿qué cantidad está disociado? Esto es lo disociado. Con rojo, con rojo. Esto sería lo disociado. Esto va a ser lo disociado. Lo disociado. Lo disociado. Así. Eso es lo disociado. Y yo puedo decir, a ver, ¿qué porcentaje representa toda esta cantidad que efectivamente se ha disociado? Parece que es un 50%, parece que es un 40% con respecto a la cantidad de soluto. Parece. Ahora, a ese porcentaje de soluto disociado se conoce como el grado alfa. Entonces voy a decir, entonces, alfa es el grado de disociación. Grado de disociación.
grado de disociación. ¿Cómo se determina el valor de alfa? El valor de alfa va a ser porcentaje disociado 1 menos, a ver, aquí vemos, sí, 1 menos i, 1 menos como una vez. Esta va a ser la formulita de grado de disociación, donde i corresponde, donde i se conoce como factor de Van Hoff. Factor de Van Hoff. Van Hoff. Y esto se conoce como grados de libertad. Grados de libertad. Es 1 menos factor de Van Hoff, 1 menos grados de libertad. O pueden, en algunos otros libros van a encontrar al revés. I menos 1, grados de libertad menos 1. Donde los grados de libertad se determinan a partir de la disociación. Entonces, es la acumulación de iones. 3 y 1, 1 y 2, y 2 y 3. Así. Entonces, los grados de libertad se van a determinar a partir de los iones. Es una especie de B. Es como una B. Se dice grados de libertad. Ya, perfecto. Entonces, los grados de libertad no hay dónde perderse. Ahora, el factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff se ve y se observa en las propiedades coligativas que ya hemos estudiado. Entonces, decíamos, para factor de Van Hoff, para I, voy a decir. Entonces, he estudiado la presión de vapor de la solución que tenía X del disolvente por PV asterisco. Eso era una propiedad coligativa. Luego, otra propiedad coligativa era el aumento, el delta T. El delta T de ebullición era M, la K de ebullición, lo que han practicado. Les he dado un tiempo para que practiquen. Y luego teníamos el delta de congelación, que era M por la constante crioscópica. M por la constante crioscópica. Y el último que hemos terminado de ver era la presión osmótica, que era CRT. Ahora, este grado de disociación, el factor de Van Hoff, la I, viene acá. Y todo es lo mismo, solamente que se agrega I. Cuando ustedes noten en su ejercicio que el soluto es disociable, sea ácido, base, sea una sal, si ustedes observan que su soluto es disociable, entonces van a decir, ay, momento. Puede ser que mi soluto una parte del soluto se disocie en la solución y otra parte esté así normal, pero hay una parte que puede ser. Entonces van a decir, no, aquí viene esto del factor de Van Hoff, entonces ya tengo que ir calculando mis grados de libertad, ya tengo que decir que se puede hallar el grado de disociación, en el cual, esto es dato, grados de libertad, y el factor de Van Hoff pues, es lo que yo tengo que adicionar a todo esto. Hay que poner una I delante de las fórmulas ya estudiadas. En el caso de no se pone una I de forma directa acá, pero sí sabemos que la fracción molar del disolvente se calcula con lo siguiente. Este era masa de disolvente entre peso molecular de disolvente. Todo eso más masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. Soluto y esto era la fracción molar del disolvente. Así se calculaba. PV asterisco.
Esta es la presión de vapor de la solución. Estoy ampliando nomás. Pero como tiene que ver acá el soluto, esa I tiene que involucrarse junto con el soluto. Ahí adentro está la I. En estos no, porque miren la molalidad, pues ya aquí está el soluto. Tiene que estar al lado del soluto, al lado del soluto y al lado del soluto. Molar, concentración molar, está al lado del soluto. Y esa I tiene que estar al lado del soluto. Entonces, solamente en la propiedad coligativa, que es la presión, el descenso de la presión de vapor, la I va a ir justo al lado del soluto. Entonces, cuando yo quiera calcular la I, pues la I la tengo que despejar adentro. Dividiré, este denominador pasará a multiplicar. ¿Qué harán? Pero tiene que, obviamente no es difícil. ¿Qué harán? Pero de ahí tienen que despejar I. Sin embargo, de estos es más facilito, porque ya vas a tener el delta, vas a tener M constante y todo esto lo pasas al otro lado a dividir y te va a salir un valor de I. Y ese valor de I lo vas a anotar en esa forma. ¿Y chicos? Entonces, eso que piense, haremos un ejercicio aplicando todo esto. Todo esto. Sáquenle un screen. Esas son las propiedades coligativas que hemos visto y esto entra a examen. Todo esto que hemos visto es un ejercicio larguito. Sáquenle un screenshot ahí. Sáquenle un screenshot. Los valores de I siempre les van a dar siempre van a ser mayores a 0. Ojo. Ojo, ojo. Siempre van a ser mayores a 0. Bien. A ver, veamos qué hay acá. Entonces, acá. Por ejemplo, este que tiene respuestas. Este, por ejemplo, miren. El 12. El 34 acá. El 34. Lo voy a cortar por acá. Este dice, lo voy a dejar hasta por ahí. Vamos a leer. A nivel del mar, se tiene 1,5 litros de agua, en el cual se agregó sulfato férrico en una determinada cantidad. El punto de ebullición de la anterior disolución, para nosotros es solución, el punto de ebullición de la solución, registra un valor de 100,13. Inciso A. Determinar la cantidad de soluto agregado, tomando en cuenta que el soluto tiene una disociación aparente del 75% en la disolución. Ese porcentaje que me está dando es eso que escribí yo en la pizarra, que he puesto alfa. Me está dando alfa. B. ¿Cuál será el punto de congelación de la anterior disolución? Las constantes a utilizar son, todo eso dice. Me parece que hay un ejercicio que es aún más completo. A ver, voy a seguir buscando. Me acuerdo que había acá. Ya, ese puede ser 1. Este parece que es más completo, este de acá, el 1/2013. A ver, en el laboratorio de nuestra facultad se prepara una disolución compuesta por 290 de dicromato en 1 kilogramo de agua. Si la presión de vapor de esta disolución, es 475 milímetros, determine el grado de disociación aparente, la temperatura de ebullición, la temperatura de congelación, siendo las constantes Ke y Kc 0,50. Este es más interesante. Este lo vamos a hacer conmigo.
Y de acá ustedes se van a dar cuenta para el otro ejercicio, ¿ya? Primero vamos a hacer este, que no tiene respuestas. El otro que tiene respuestas, y están bien las respuestas por si acaso. Vamos a poner por acá. Ya. Entonces, hagamos. Hagamos. A los exámenes entra así, todo en uno, no entra por separadito. Sería un chiste, ¿no? A veces entra así. Por ejemplo, los ejercicios que les di hace ratos eran de exámenes. A veces entra también así, vale 20 puntos. Y ya. En el laboratorio de nuestra facultad, ahí tenemos que tener cuidado. Entonces, en el laboratorio de nuestra facultad se prepara. Ahora sí me lo van a tener que leer el enunciado. Dice, se prepara una solución de dicromato de potasio. Voy a poner acá. Potasio 2, cromo 2, oxígeno 7. Y eso se está preparando con agua. ¿Qué más? De acá, inmediatamente, como yo sé que esta es una sal y esta sal se puede disociar, va a ser esto como 2, potasio más 1, más el ion dicromato. Así. ¿Qué acabo de decir? Esta es su disociación. Gracias a su disociación, ya estaría ganando los grados de libertad, que este había tenido 3, 2 y 1. Cuenta ese coeficiente 1. Entonces, los grados de libertad habían sido 2 más 1. Listo, ya están los grados de libertad. Por supuesto, dice que hay que calcular el grado de disociación. Entonces, lo único que me está faltando es esa I me está faltando. Lo único que me está faltando. Y ya hallo los grados el grado de disociación. Y ahora sí, léanmelo. ¿Qué más hay? ¿Qué más me dice? ¿Cuánto de dicromato hay? ¿Cuánto más de agua hay? ¿Quién me lo va a leer? Léanmelo. Le dicen que se prepara una disolución compuesta por 290 gramos de dicromato de potasio en 1 kilogramo de agua. Ya, muy bien. ¿Qué más? Si la presión de vapor de esta disolución es 475 milímetros de mercurio, determinar, inciso A, el grado de disociación aparente del soluto. Ya. Hasta ahí nos vamos a centrar. Gracias, Grover. Grover, ¿no ves? Daniel, Inge. Daniel, pero están confundidos. Ya. Muy bien, gracias, Daniel. Mire, dice, se prepara 290 gramos del dicromato de potasio con 1 kilogramo de agua, que viene a ser mi disolvente. Donde se ha observado, ahí tengo que notar bien, que la presión de vapor de la solución, es de 475. Presión de vapor de la solución. Listo. Hay que hallar el grado de disociación. Como estamos en La Paz, se supone que acá está la presión atmosférica. Presión atmosférica, que vale 495 milímetros de mercurio. Así. Ahora miren, todo esto funciona, ya les había dicho ayer, con P de asteriscos y a una determinada temperatura. Las presiones de vapor del disolvente puro tienen que ser mucho menores a las presiones de vapor de las soluciones. Entonces, ¿qué les decía ayer? Les decía que vamos a tener nuestro disolvente y aquí vamos a tener nuestra disolución. Nuestra solución, perdón. Pero, si este se encuentra a 10 grados centígrados, este también a 10 grados centígrados, este tiene su P de asterisco. Tiene su P de asterisco.
Su PV asterisco es a la temperatura de 10, no sé, pues 20 milímetros de mercurio. Pero cuando ya era solución se lo agarraba y no dejaba que se evapore. Y aquí decíamos nosotros presión de vapor de la solución, decíamos. Y la presión de vapor de la solución tenía que ser un valor inferior a este. Entonces este pues tendría que ser 18, bueno, la fórmula era X del disolvente multiplicado por PV asterisco. Entonces X del disolvente, no sé cuánto será, pero lo voy a poner acá 18. 18 milímetros de mercurio. ¿Ya? En los ejercicios de ahí que estábamos haciendo ayer en la noche, estos tenían una temperatura y me decían, Roger, ¿y eso de la temperatura para qué sirve? No, chicos, no se utiliza. No se utiliza este dato de la temperatura, entonces, pues, pero sí les tienen que dar PV asterisco. Es como para, solamente esta temperatura es para indicarles que el líquido se encuentra a una temperatura y esa es su presión de vapor. Este líquido se encuentra a esa temperatura y, por supuesto, va a tener la misma, se utiliza la PV asterisco a esa determinada temperatura. ¿No? Ahora, en este ejercicio, me está dando bien clarito el enunciado. Ya, las masas me da y dice, la presión de vapor de la solución que genera esta, estamos en el caso en el cual el soluto obviamente no se volatiliza. Estamos acá. Estamos acá, sí. Tan, 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 tan. Y aquí ya tenemos la presión de vapor de la solución. Presión de vapor de la solución 475. Entonces yo diría, del disolvente puro, entonces tiene que ser un valor mucho mayor a este. 475, 470 creo que es. La presión de vapor del disolvente puro tiene que ser mucho mayor. Está bien, 475. Pero como no me da la temperatura y estos valores son cercanos a las presiones atmosféricas, yo voy a considerar que este se encuentra pues, a la temperatura de ebullición, chicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo necesito PV asterisco, a no ser que me pida calcular. Pues yo digo acá, la presión de vapor de la solución es la fracción molar del disolvente, todo eso multiplicado por PV asterisco. Este siempre tiene que ser un dato. Esta PV asterisco tiene que ser un dato. Como no es dato, ahora, ¿qué hacemos? Voy a considerar que esta presión de vapor es a la temperatura, arroba, voy a poner es para, esto significa para ya. Cuando se pone arroba, es para. La presión de vapor de la solución para una temperatura de ebullición. Temperatura de ebullición. Entonces yo voy a decir, en La Paz, el agua hierve a temperatura de ebullición es de 86.5 grados centígrados. Esa es la temperatura de ebullición de La Paz bajo una presión atmosférica. Bajo una presión atmosférica de 495 milímetros de mercurio. Así. Entonces de acá yo ya tengo que considerar eso. Que como estamos en la ciudad de La Paz, y temperatura no hay, muchachos, no hay. Por lo tanto, no hay PV asterisco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este valor es cercano a la presión de vapor asterisco. Ahora voy a decir, ¿qué temperatura será acá? Porque no tengo la temperatura. Aquí pondré. Bajo una temperatura determinada, para una temperatura, pues sale esto. Ahora, ¿cuál será PV asterisco en las mismas condiciones de
Voy a decir PV asterisco, ¿cuánto va a ser? Bajo las mismas condiciones de temperatura. Para la misma temperatura a la cual está todo esto. ¿Mm? Esa va a ser la interrogante, chicos. Tienen que ser ambos a las mismas temperaturas. Obviamente temperatura no se utiliza en esta parte de las resoluciones. Pero sí necesito, pues yo el dato de PV asterisco, así que decir, bueno, como no tengo, ¿esto a qué temperatura estará? Voy a decir, creo que está en la temperatura de ebullición. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición en la ciudad de La Paz es 86, 87.5. Esto les van a dar en el examen. Consideren, chicos, temperatura de ebullición en La Paz 87, 87.5, 86.5. No es un dato general, les van a dar en el examen. Entonces, yo voy a decir, ya. Cuando el agua hierve, cuando el agua alcanza su punto de ebullición, es porque temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados y pues esto es la presión atmosférica. Ha alcanzado su valor. ¿No ve que las presiones van en aumento? Estas PV asteriscos van en aumento, pues. A 1 grado centígrado hay una PV asterisco. A 1 grado, a 2 grados, a 10 grados, a 20 grados, a 30 grados. Y estas van elevando sus valores. 2 milímetros de mercurio, 3 milímetros de mercurio, qué sé yo, aquí estará 15, aquí estará 25, aquí estarán 240 milímetros de mercurio, y así van subiendo. Va a alcanzar un valor que esto llega a 760 milímetros de mercurio, y esto alcanzó pues también 100 grados centígrados. Tienen que saber este concepto. Y este concepto lo hemos visto en estado líquido, cuando hemos visto ecuación de Clausius-Clapeyron. Les decía, calcular la temperatura de ebullición normal. Calcule la temperatura de ebullición, les decía. Pero Roger, nos falta la presión, alguien me ha preguntado, ¿qué presión vamos a utilizar? Cuando alcanza la temperatura de ebullición, cuando ha alcanzado su valor, porque ha ido en incremento, miren, 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, tenía sus propios valores de presión. Pero esos valores de presión pues, van en aumento también. Cuando llegas al punto en el cual has llegado a la presión atmosférica, pues ya empieza a hervir. Será 100, en el alcohol este punto será 69, será 80, pero cuando alcance el valor de la presión atmosférica, ahí se dice que hemos encontrado la temperatura de ebullición. Dicho de otro modo, cuando ustedes conozcan la temperatura de ebullición de algún líquido, del aceite, del etanol, del cloroformo, del agua, esas temperaturas de ebullición siempre van a estar dadas a la presión atmosférica. Siempre. Estos dos van de la mano. Entonces, ese concepto tenemos que saber cuando yo les expliqué estado líquido. Ahí, si ustedes van a recordar ejercicios, hemos resuelto ejercicios en los cuales decía temperatura de ebullición normal. Decía eso. Ya, ahora, vámonos acá. Esta presión de vapor de la solución que me ha dado, que es 475, tiene que encontrarse a una determinada temperatura. Porque todos los experimentos de la ley de Raoult se hacían a una determinada temperatura. No tengo cuál será. Ahora, también tengo que tener, miren, para la fórmula tengo que tener PV asterisco. Y esa PV asterisco también tiene que estar a una determinada temperatura. No tengo PV asterisco. Entonces yo voy a considerar acá que esta, mira, la presión de vapor casi se está acercando a la atmosférica. Casi se está acercando a la atmosférica de La Paz. Y se va a decir, aquí, está hirviendo. Toda esta solución está hirviendo. No me dice la temperatura a la cual se encuentra, a la cual se ha sacado la presión de vapor, pero yo voy a decir que se está hirviendo. Por si acaso vamos a leer. En el laboratorio de nuestra facultad se prepara una disolución, bla, bla, bla. La presión de vapor de esta disolución, la presión de vapor de esta solución es 475. Inciso A, grado de disociación. Inciso B, la temperatura de ebullición de esta disolución, la temperatura de congelación de la disolución, etc. No me dice nada más y no es más específico el ejercicio.
Por eso es que esta parte necesitábamos PV asterisco. Y la PV asterisco, pues la vamos a considerar 495. ¿Por qué la vamos a considerar 495? Porque vamos a decir que considerando que se encuentra, considerando que se encuentra en ebullición. En ebullición. Listo. Considerando que se encuentra en ebullición, es decir, que la temperatura es de ebullición y ya tenemos ese valor. Pues, cuando la temperatura de ebullición en La Paz es 86, alcanza su presión atmosférica. Entonces, eso es PV asterisco. ¿De qué otra forma se van a dar cuenta? Las presiones de vapor, chicos, siempre tienen que ser 12, 22, 70, las presiones de vapor del agua. Pero cuando estas ya sean muy elevadas, cercanas a la presión atmosférica, entonces ahí se van a dar cuenta, no, momento, aquí parece que tengo que utilizar presión atmosférica. Ahí se van a dar cuenta. Más todavía si tienen el agua. Mucho más todavía. Por ejemplo, acá vamos a poner en el internet, vamos a poner presiones de vapor, para que me crean. Bien grande esto que pasó. Sí, grande, ¿por qué se maximiza tanto? Ya. Miren. Aquí vamos a poner, pondremos presión de vapor del agua. Anexo 5, a ver esto. Por ejemplo, acá, si voy a hacer un zoom, están las presiones de vapor que ya desde 0 grados ya tiene presión. Por eso les decía, cuando está frío nuestro vaso con agua, estos ya tienen presión. A 0 grados ya tiene una presión, o sea, ya tiene vapor. A 1 grado tiene vapor y demás. Pero miren, estas van subiendo. Van subiendo, van subiendo. Y acá, fíjense, cuando ya la temperatura ha alcanzado el valor, mira, a 70 es 200. Y van subiendo, fíjense, todas suben, 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 suben. Y cuando nos encontramos que la temperatura del agua es 100, esa se conoce como temperatura de ebullición. Esta es 760. Dicho de otro modo, en 760, este es el punto de ebullición. ¿Sí? Cuando las presiones de vapor de la solución sean cercanas al punto, al dato de presión atmosférica, ahí ya ustedes van a tener un indicio de que es presión PV asterisco, va a ser la atmosférica. Presión de vapor del alcohol etílico. No sé si estos tendrán tablas. PDF dice, a ver. No tiene. Presión de vapor del alcohol. Presiones de vapor del alcohol etílico a diferentes temperaturas. Por ejemplo, esto debe ser su tabla. Curvas de saturación. A ver, esta tal vez. No tiene imágenes. Una de estas. Etanol y agua. Etanol. Esto es agua. ¿Este qué es? No. Pero así como hemos visto del agua,
Ahorita no encuentro uno. Y estos están extremadamente borrosos. Cada uno de los líquidos tiene su distinta presión de vapor. No hay. Hay un libro gordo que se llama Manual del Ingeniero Perry. En esos está. Ya, no hay. No hay. Continuamos. Entonces, por esa razón, cuando ustedes vean que esta presión de vapor de la solución es grande, no hay más datos, entonces van a decir, ya, pues PV asterisco, la PV asterisco que me falta va a ser la presión atmosférica. Entonces voy a poner, considerando que se encuentra en ebullición, todo esto va a ser presión atmosférica, porque a la atmosférica es la que empieza a ebullir. Y de ahí digo que PV asterisco había sido los 495. Entonces digo, de acá entonces ya puedo hallar esta X del disolvente. X del disolvente había sido presión de vapor de la solución. ¿Cuánto es esto? 475 dividido entre PV asterisco. ¿Cuánto sale este valor? 0,96. Ya, 0,96. Pero de ahí adentro tengo que despejar I. Voy a decir, la fracción molar del disolvente se determina, 96, se determina con masa del disolvente dividido entre el peso del disolvente. Peso molecular del dicromato voy a necesitar. Cromo es 52, potasio es 39. ¿Qué necesito? Masa del disolvente. Masa del disolvente. Peso molecular del disolvente. Masa del disolvente, peso molecular del disolvente. Masa del soluto dividida entre el peso molecular del soluto. ¿Cuánto? 256. Este de acá. 194, ya no me acuerdo cuánto es. Peso molecular. Potasio 39, cromo 52. 294. Ya, 294, gracias. Pero de acá, les decía que la I va acompañada al soluto. Entonces, aquí. Ahora de ahí hay que despejar I. Despejen el valor de I de ahí adentro. Esto pasa al otro lado, multiplicar, y etc. O hagan su sol. 2,35 me salí. 35. Siempre, vamos a decir, y hace ratos no les expliqué, siempre el factor de Van Hoff tiene que ser mayor a 0. Incluso, no, diremos, porque la diferencia de estos dos valores siempre va a dar mayor a 1. Siempre mayor a 1. Si estamos mayor a 1, está correcto. Ya tengo el factor de Van Hoff, nuevamente, para el grado, para el porcentaje de disociación. Será 1 menos I. 1 menos I. Dividido entre 1 menos los grados de libertad. Los grados de libertad son 3. ¿Cuánto es esto? 0, Me sale 0,67. ya, 0,67. Entonces el porcentaje de disociación había sido 67%. 0,67. Entonces alfa es 67%.
Lo pueden expresar en tanto por uno o lo pueden expresar en tanto por ciento. No interesa. O a veces les van a dar el grado de disociación en tanto por uno. Les van a decir el grado de disociación aparente 0,6. O a veces les van a decir el grado de disociación es 67%. Se indica que todo este soluto, esto se encuentra el 67% que va a estar por acá. Este se encuentra disociado. El 67%. El 67%, este se encuentra disociado. Disociado. Y solamente el 33% está ahí. Todavía está entero, dicromato de potasio. Entero está. Ya, inciso B dice hallar temperatura. Ya, temperatura de ebullición, pero de la solución. ¿Qué necesito? Necesito el delta D. El delta T de ebullición, necesito la molalidad por la constante bulioscópica. Entonces digo, ese delta T es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del disolvente puro. Este es de la solución, el que estoy buscando. El del disolvente necesito. La molalidad es masa soluto por 1000. Todo eso dividido entre el peso molecular del soluto por la masa del disolvente. Todo esto multiplicado por la K de ebullición. Entonces, la temperatura de ebullición de la solución había sido igual a la temperatura de ebullición del disolvente que les van a dar en el examen, ¿sí? O con sus docentes van a ustedes deducir en clases. Ya en estado líquido el docente les ha de decir cuál es la temperatura de ebullición que van a tomar. No es 100 para este caso. Cuando estamos en La Paz no es 100. 86.5, 87, 87.5, varían los valores. No es un valor preciso, exacto. Cada docente da su propio valor. 86,5 más, acá, la molalidad, masa del soluto. Tenemos 290, masa del disolvente. Esto se va a eliminar con la masa del disolvente porque es 1000. Y aquí voy a tener masa del soluto, 290. Peso molecular del soluto, 294 era. Todo eso multiplicado por la constante de ebullición, que vale 0,52. ¿Cuánto sería la temperatura de ebullición de la solución? ¿Qué nos estamos olvidando, chicos? El factor de Van Hoff. El factor de Van Hoff. Como este soluto es disociable, entonces en todo lo que hagamos en el ejercicio, en todo tiene que estar el factor de Van Hoff. Si nos habla algo de presión, de vapor, etcétera, factor de Van Hoff. Si nos habla de qué temperatura de ebullición, qué constante de ebullición, de congelación, factor tienen que poner. Entonces lo que me está faltando acá es esto. Me está faltando esto. Este pasa al otro lado como 86,5 y va a pasar a sumar a la molalidad K y por el factor de Van Hoff. Entonces eso calcúlenmelo. 290 dividido entre 294 por 0,52 por factor de Van Hoff. Y ahora sí es 100 más 86,5. 87.7 sale. Ya, 87.7. Va a depender, este valor de acá que estoy determinando yo, va a depender de qué valor estén tomando como temperatura de ebullición en la ciudad de La Paz. Si sale 87, pues va a salir otro valor. Si sale 87.5, otro valor nos va a salir. Yo estoy tomando el 86.5.
Temperatura de congelación de la solución. De la solución. Lo mismo que acá. T de ebullición va a ser delta T de congelación es igual a concentración molar por la constante crioscópica por factor de Van Hoff. Todo es dato. Entonces la molaridad va a seguir siendo un dato, solamente que en vez de K de ebullición le voy a poner la constante de la crioscópica. Y la congelación es temperatura de congelación del disolvente menos la temperatura de congelación de la solución. Factor de Van Hoff. Ahora sí, el disolvente se congela, eso sí, ya sea en La Paz o ya sea a nivel del mar, 0 grados centígrados es. Se congela. Entonces acá voy a tener la molaridad que sigue siendo directamente 290 dividido entre 294. Todo eso multiplicado por el 1000 se fue con la masa del disolvente que también es otro 1000. Y la constante que es 1,86. Entonces, ¿cuánto sería la temperatura de congelación de la solución? Multipliquen I por toda esta cosa. ¿Y a cuánto congela esta solución en La Paz? Me sale Entonces, menos 4,31. ya, listo. Menos 4,31 grados centígrados. Eso es, chicos. Entonces, todas las propiedades coligativas que hemos visto entran en un ejercicio. En un ejercicio entra. Entonces, les he explicado propiedad coligativa por propiedad coligativa. Y entonces, esa ahí va a entrar en donde sea. A todas las propiedades coligativas que yo les he enseñado, esas formulitas le agregan el I delante. Y en este caso nomás no tiene que ir la I delante de la presión de vapor. Ya han tomado un screen hace rato. La I va de por medio, donde esté involucrado el soluto. Donde esté involucrado el soluto. Así, chicos, hemos terminado. Entonces, lo que va a entrar a sus exámenes va a ser algo así. A veces entra todo. Vale 20 a 30 puntos, vale. Entonces ya se van a resolver. Soluciones. Esta parte de propiedades coligativas va a entrar un hito. Va a entrar uno de soluciones. Se mezclan soluciones. Esta solución se mezcla con otra solución y va a generar otra solución. Y les va a pedir cálculo. Calcule la normalidad de la solución resultante. Son 2 ejercicios hasta ahí. 20, 20, 40 puntos. 40 puntos. ¿Qué más entra? Entra Van der Waals, teoría cinética, pero eso a veces entra como teoría, porque esos son. O a veces también entra gases reales, Van der Waals entra como 20 puntos, a veces entra. Entonces ahí van a estar 20 puntos de Van der Waals, junto con teoría cinética, 20 puntos va a ser eso. Luego va a entrar soluciones. Esto que hicimos, propiedades coligativas, esto es un ejercicio, 20 puntos. Líquido, eso, siempre entra eso de Clapeyron, lo que les enseño con la calculadora. 40 puntos y lo otro va a ser teoría. Así hemos acabado, chicos, la parte de química. No se puede hacer mucho, miren, es largo, no puedo hacer yo subtítulos. Les tengo que preparar bien para el parcial. Entonces, segundo parcial ya no hemos alcanzado a ver, ni tercer parcial. Y aparte que pues, si yo hago segundo parcial ahorita no me van a tirar ni bola, porque más están ustedes ahorita preocupados con su primer parcial. ¿Ya? Aseguren su primer parcial y voy a tratar de hacer unas 2 clasecitas, eso ya va a ser cariño. Voy a tratar de hacer unas 2 clasecitas más del segundo parcial para que entiendan bien la parte teórica, porque si entienden la parte teórica, se han dado cuenta que ya los ejercicios se pueden hacer, pero siempre y cuando tengas una buena base teórica. ¿Sí? Entonces vamos a quedar acá. Como les digo, ya va a haber unas otras 2 clasecitas más que voy a hacer de cariño.
pero ya dedíquense a hacer su primer parcial ahora. Practiquen ejercicios. De acá, el 12, del ejercicio del 2012, porque este era el 2013, lo único es, nada más. ¿Dónde está? Dato. Estito nomás tenías que saber que era esto y punto. Lo demás se resolvió. Luego, para la temperatura de ebullición del disolvente no era 100, era también el 86, 87 o 87.5. Los demás han visto que es fácil, no es difícil. ¿Ya? Dedíquense a hacer su primer parcial. En química nos faltaría eso. Hubiéramos avanzado, hubiera llegado yo hasta el segundo o hasta el tercer parcial, pero imagínense, dense cuenta nomás que el tiempo, no da el tiempo para hacer primer, segundo, tercer parcial, no da absolutamente nada. Y si les quiero explicar, pues y de nada va a servir y de nada hubiera servido que ya, chicos, propiedad coligativa número 1, propiedad coligativa 2, 3, 4, un ejercicio haremos, ya, listo, nos pasamos al siguiente. De que me hubieran entendido el proceso, me hubieran entendido. ¿Qué está haciendo? Sí, entiendo. O sea, pero ¿qué es la molaridad? O sea, ¿qué es los equivalentes gramos? No me hubieran entendido bien y hubieran seguido pataleando. Yo creo que con toda esta explicación que les he dado, aunque tal vez ha sido más teórica, pero es muy fundamental. Lo demás, los ejercicios, chicos, son lo mismo. ¿Qué pide en otro ejercicio? En otro ejercicio te va a dar, por ejemplo, en el examen 2012 que ustedes lo van a resolver y tienen las respuestas, y están correctas las respuestas, les dan esto. De ahí adentro, ¿qué van a determinar? Factor de Van Hoff. ¿Por qué? Porque tienes alfa, los grados de libertad toda la vida tienes porque te da la fórmula. O más bien te dice qué tipo de soluto es. Si te dice qué tipo de soluto es, tú ya tienes los grados de libertad, siempre. Con alfa y con los grados de libertad despejan y cuando ya tengas el factor de Van Hoff, entonces el factor de Van Hoff lo utilizas en esto, en presión osmótica, o el factor de Van Hoff lo utilizas en esto de la presión de vapor. Así. Lo demás es cambiar datos nomás. Y los ejercicios, por ejemplo, los que les di al principio de la clase, resuelvan dos, les dije. Uno era de ebullición, uno era de congelación. Han resuelto esos dos. Y o sea, ¿qué de novedad tenía? Nada. Simplemente reemplazar en la fórmula. Chicos, ahora en cuestión de cálculo, en cálculo lo único que nos falta es tercer parcial. Tercer parcial, ya hemos hecho una clase de integrales. Me faltaría enseñarles un poco de métodos de integración, que tampoco ahorita ustedes están interesados en hacer métodos de integración. Entonces vamos a programar unas clases, vamos a hacer unas 2 o 3 clasecitas cuando ya estén en el tercer parcial, ¿ya? Ahorita, si ya chicos, mañana vamos a pasar a integrales, no va a servir de nada. No va a servir de nada porque igual se van a olvidar porque más están con estas cosas. Y si les enseño a integrar, eso no les va a ayudar a su primer parcial, no les va a ayudar a su segundo parcial por el momento. Entonces no tiene sentido. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho sí el primer parcial de cálculo, he tratado de avanzar también lo más que se pueda. Y he hecho ejercicios, he hecho gráficas, hemos hecho ejercicios de exámenes y ahora ustedes nomás ya tienen que preocuparse, tienen que aplicar todo lo que hemos avanzado. Hemos hecho bonitas gráficas en función sino, función parte entera, todo hemos hecho. Solamente nos faltaría como unas 2 a 3 clasecitas de cálculo y eso las vamos a programar. Les voy a dar un par de clases cuando estemos ya en el tercer parcial y ya se hayan olvidado de primer, de segundo, y ahí les voy a dar unas clasecitas de tercer parcial. ¿De chicos? Ahora en AutoCAD, ¿cómo están en AutoCAD? AutoCAD más me faltaba un par de clases. Con AutoCAD con sus docentes, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿Ya están manejando el AutoCAD o nada? Inge, pero suave. Sí. ¿No les están pidiendo todavía ejercicios de, qué es láminas de dibujo y esas cosas? Yo con mi Inge estoy en pro, creo. ¿Qué estás? Proyecciones isométricas. Lo que ya estábamos haciendo, pues. Sí, Inge, eso. ¿No ve? Eso todos tienen que llevar proyecciones isométricas.
o gráficos isométricos. Porque ahorita debes estar viendo sus vistas, vista lateral, vista frontal, esas cosas, y gracias a eso vas a construir tu gráfico isométrico. Y ahora, pero del AutoCAD, ¿qué están haciendo? El docente les enseña a manejar el AutoCAD. ¿O no les enseña? Bueno, en mi A ver. caso, con el ingeniero Flores, Ujú. pues lo hace directo al grano, o sea, lo hace muy rápido y no se le entiende muy bien. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Pero por el momento no hicimos nada de figuras isométricas y solo estábamos haciendo la parábola, hipérbola, algo, estas Mm, figuras geométricas. ujú. Lo que les he enseñado, línea, círculo, elipse, eso deben estar viendo, por lo menos como teoría. Pero Sí, el Inge Flores debe estar volando, pues les debe mostrar su panel de AutoCAD. Les debe estar explicando, pero de una forma bien violenta, ¿no ve? sí, lo hace muy rápido. Lo que tienen que saber, chicos, es el manejo de las herramientas. Por eso es que esos días estábamos practicando. Eso eh, necesitan saber cómo hacer líneas. Eso que hemos pasado en AutoCAD en las últimas clases, practiquen. De esa forma van a aprender el manejo. ¿Qué línea? ¿Qué 30 grados? Hay más formas de hacer la figura isométrica. Por ejemplo, hay una forma de hacer con el AutoCAD 3D. El AutoCAD 3D solamente le pones área, le pones altura y en una patada te saca los dibujos que hemos hecho. Estos, el AutoCAD lo saca pues en una patada. Clic, clic, ya está. Nada de estar construyendo que 30 graditos, que 30 graditos, que acá, que acá, que acá, que vamos a hacer un corte, que vamos a, lo que les he enseñado a hacer los círculos. Eso el AutoCAD lo hace rápido. Pero lo que ustedes tienen que saber es el manejo del programa antes, primero. Por eso es que hemos empezado con las líneas, que con círculo, que hemos hecho nuestro carimbo. Eso tienen que ir dominando. Cuando ustedes ya dominen las herramientas, ya voy a copiar, 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 pegar, copiado especial acá, copiado especial acá, la herramienta espejo, la herramienta de desfase vamos a aplicar, todo lo que hemos hecho en la anterior clase les va a ayudar, o la última clase de AutoCAD, les va a ayudar eso. Entonces, repasen esas herramientas del AutoCAD. Podríamos pasar una clase de AutoCAD, como todavía no están viendo eso de los isométricos. La siguiente semana, el fin de semana podríamos hacer algo, o tal vez en esta semana, pero en la semana es complicado. Es complicado porque otros tienen, por ejemplo, acá no están todos. Otros tienen previos y demás, es complicado. Tal vez para la siguiente semana yo me saque un poquito más de tiempo y hagamos algo de AutoCAD. Pero va a ser básicamente eso, les voy a volver a enseñar no les voy a volver a enseñar, sino que tendremos que trabajar con lo que les expliqué en la clase. Y otros ya han hecho, me han mandado sus figuras. Eso nomás es. Me faltaría enseñarles, tendría que enseñarles a imprimir sus trabajos y exportar a PDF. Eso tendré que enseñarles la siguiente semana. ¿Ya, muchachos? Está bien, Inge. Está bien, Ya, Inge. muy bien. Entonces, con esto nos despedimos. Química hemos terminado. Repasen todo lo que hemos visto y con sus auxiliares también. Repasen pues, con sus auxiliares. Sus auxiliares les van a enseñar también los ejercicios ya que tienen una base en química que desde mi punto de vista ya están listos para el examen, solamente que tienen que practicar, nada más, tienen que ganar velocidad. ¿Ya? Entonces nos vemos a la siguiente semana, chicos. Sí, Inge, está bien, gracias, se Chao, cuida. chao Hasta luego. muchachos. Listo, Chao, hasta chao luego. Mariela. Hasta Chao, luego. Hasta luego. chao chicos. Nos Luego, vemos. Inge. Chao, 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 chao.